Empezaremos a partir de este momento con Lingüística Funcional Integra, temporada 2. Este proyecto está organizado por el Grupo de Estudos en Funcionalismo, GEF, coordinado por la profesora doctora Nadia Prata de la Universidad Federal de Ceará, UFC. El equipo está formado por la estudiante de doctorado del programa de posgrado en lingüística de UFC, PPGL, Victoria Paz, y por el estudiante de máster en lingüística, Armando Araújo. Saludos a todos. Hoy vamos otra vez a entrevistar a un profesor para nuestra segunda temporada de Lingüística Funcional Integra. Entonces les damos la bienvenida a todos una vez más. Hoy entrevistamos al profesor José García Pérez. José García Pérez es profesor sustituto interino en el Departamento de Ciencias del Lenguaje, área de lengua española, de la Universidad de Córdoba, España. Doctor en estudios filológicos por la Universidad de Sevilla, forma parte del grupo de investigación, argumentación y persuasión en lingüística, APL, dirigido por la profesora Catalina Fuentes Rodríguez, y ha integrado el equipo de compilación de materiales provenientes de Internet para la creación del corpus digital MESA, Macrosintaxis del Español Actual, y su actualización a MESA 2.0, también dirigidos por la profesora doctora Catalina Fuentes Rodríguez. Sus campos de estudio son, por tanto, la pragmática, la sintaxis y el análisis del discurso, realizando investigaciones sobre el contexto de producción discursiva, marcadores y operadores discursivos y el español en distintos contextos comunicativos. Profesor, les agradecemos la disponibilidad de estar acá con nosotros, formando parte de este proyecto que es muy importante para la divulgación científica, y les damos las bienvenidas. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Me voy a permitir tutearos. También quiero que me tuteéis a mí, por supuesto, aunque es una cosa muy, muy española. Y nada, yo encantadísimo de estar aquí, al igual que todos mis compañeros. Muchas gracias por el interés y por permitirnos este acercamiento. Dale, profesor, entonces muchas gracias por tu disponibilidad. Entonces, que acá en Brasil, o más exactamente donde vivimos, hay más confusión entre los pronombres, entonces voy a pasar a tutearte, pero te pido perdón por si algo escapa. Entonces empecemos. Profesor, me gustaría entonces que comentaras con nosotros qué se ha estudiado sobre el adjetivo, tu área de estudios, desde la óptica microsintáctica. Sí, bueno, cuando yo empecé también la tesis doctoral, pues la profesora Fuentes Rodríguez me propuso una serie de temas y entre ellos, pues el que más atractivo o llamativo me resultó fue precisamente atender a la realidad pragmática y macrosintáctica del adjetivo, porque parecía ser y parece ser, al menos hasta donde yo he podido llegar en mis años de doctorado, que desde la óptica microsintáctica sí se sabía relativamente mucho. Sabíamos que teníamos unas clases de adjetivos, con unas características morfológicas, etcétera, y al mismo tiempo, desde el punto de vista sintáctico, desde el punto de vista oracional y, por tanto, microsintáctico, pues teníamos unas funciones del adjetivo, pues complemento del nombre o adyacente, del tipo Casablanca, o cuando funciona como atributo de mi hermana es guapa, o cuando funciona como predicativo del tipo llegaron cansadas. Pero al mismo tiempo existía la intuición de que una categoría como el adjetivo, con el potencial que tiene de expresar cualidades, etcétera, pues podía tener también una repercusión, un potencial macrosintáctico o pragmático. Y de ahí surgió, porque sí, sabíamos que desde el punto de vista microestructural tenía ese comportamiento con esas tres funciones sintácticas y esas clases, calificativos, relacionales, con todo el problema de la anteposición y posposición que en el caso del español tiene el adjetivo, etcétera. Pero desde ahí no se sabía nada más y por eso se decidió emprender
esa tesis doctoral que acabó siendo la mía. Ah, qué bueno. Entonces encontraste, observando la aportación de los estudios de la macrosintaxis, que se ha estudiado y en tus estudios también sobre el adjetivo desde una óptica más macrosintáctica, abarcando todas estas cosas que ya no se sabía en los estudios microsintácticos. Pues teniendo en cuenta todo lo anterior, cuando uno se pone a ver qué se ha hecho ya de su propio tema, pues sí es verdad que desde el punto de vista macrosintáctico hay ya cierto recorrido en cuanto al tratamiento del adjetivo como categoría gramatical y su impacto pragmático o macroestructural. Por un lado, estaban los estudios de teoría de la argumentación de Anscombe y Ducrot, que lo que señalaban esa posibilidad de que los adjetivos, también los adverbios, funcionaran como modificadores realizantes o desrealizantes en función de si aumentaban o disminuían la fuerza argumentativa del elemento al que aludían o sobre el que incidían. Pues del tipo es una gran alegría, alegría ya es un sustantivo positivo, gran lo que hace es aumentar esa carga positiva. O cuando se dice es un simple soldado, pues simple lo que hace es disminuir la carga argumentativa que podría esperarse que tuviese en un determinado contexto el sustantivo soldado. De nuevo, si nos fijamos, seguíamos en la parte microestructural con respecto al nombre sobre el que inciden, pero ya era algo que dependía de la voluntad del hablante y por tanto se trataba de un contenido macroestructural, ese aumento o disminución de la fuerza argumentativa del elemento al que acompañaba. Eso por un lado, ese era uno de los ámbitos en los que se había atendido a la realidad del adjetivo, y por otro lado teníamos el caso de los marcadores del discurso, ¿no? Que es el gran tema de la pragmática actual y pues todos los estudios que se han hecho sobre adjetivos que pasan a la categoría de marcador del discurso, o si no se cree que los marcadores del discurso son una categoría gramatical, pues que adquieren funciones discursivas. Pensemos en el adjetivo bueno, que sirve para aceptación, para reformulación, en cualquier caso. Pensemos en un adjetivo como claro, pensemos, luego nosotros también seguimos esa senda y pues investigamos, por ejemplo, las proyecciones discursivas que tiene el adjetivo general, por regla general, en términos generales, que es un trabajo que hice junto con la profesora Fuentes Rodríguez, el adjetivo real, que al menos en el español de España también tiene usos discursivos modales y enunciativos. En fin, estos eran los dos grandes campos en los que el adjetivo había sido abordado. Por un lado, como digo, recapitulo, los marcadores realizantes o desrealizantes, y por otro, los marcadores del discurso, aquellos adjetivos que pasasen a esa categoría o adquiriesen esas funciones procedimentales. Y lo que yo conseguí ver, o hasta donde conseguí ver en mi tesis doctoral, fue que el adjetivo también, en el caso concreto de los valorativos, de la clase de los valorativos, que en lugar de una subclase sería más bien una hiperclase, porque cualquier adjetivo, sea del grupo que sea, calificativo o relacional, puede adquirir el cariz valorativo. Esto ya nos lo enseñó la profesora Violeta de Monte en ese capítulo señero de la gramática descriptiva sobre el adjetivo. Esos adjetivos valorativos podían tener también unas distribuciones macrosintácticas en tanto que eran utilizadas por los hablantes para expresar valoraciones, juicios, opiniones. De nuevo, subjetividad y, por tanto, un contenido macroestructural. Esas tres estructuras eran dos construcciones valorativas que las caracterizamos así desde el punto de vista de la gramática de construcciones, que venían a ser unos patrones sintácticos que a nuestros juicios están fijados con el orden, en primer lugar, de es más adjetivo más oración, del tipo es maravilloso que estemos aquí. Si nos damos cuenta, hay una inversión del orden que se considera estándar en el español. Esa inversión no es baladí, sino que además de ser la mayoritaria, tiene un sentido de expresar la valoración, y todas las posibles alteraciones de ese orden del tipo que estemos aquí es maravilloso, maravilloso es que estemos aquí, constatamos o a nuestro juicio podían explicarse desde el punto de vista informativo. Bien porque se da por conocida o desconocida una parte de la información,
o bien porque había una focalización, por ejemplo, de la valoración en el caso de maravilloso es que estemos aquí. Y la otra construcción valorativa era la formada por lo más adjetivo, más oración del tipo lo maravilloso es que estemos aquí, que se trata de una estructura desde el punto de vista microestructural ecuativa, pero que precisamente por ese carácter ecuativo tiene un impacto de conseguir que la entidad que se valora se considere como la única posible que merece esa valoración de entre otras alternativas que podrían ponerse en juego bien explícita, bien implícitamente en el texto o en el contexto en el que se emite esa construcción. De nuevo también vemos cómo tenemos un patrón, en este caso sí que era prácticamente mayoritario, y de nuevo las posibles alteraciones se daban, o a nuestro juicio parecía claro que tenían que ver con razones informativas. Y sobre todo, aplicando o volviendo al caso de la primera, veíamos que al mismo tiempo la propia bibliografía, sobre todo en el caso de los marcadores, había establecido una relación constante entre marcadores del discurso y esa construcción. Pensemos en el caso, por ejemplo, de un lamentablemente. En muchísimos trabajos, para explicar el contenido procedimental que adquiría lamentablemente, se señalaba que equivalía a es lamentable que. Claro, al igual que señalaba el profesor Martin Hummel de la Universidad de Graz en Austria, para nosotros el hecho de que esas estructuras pudieran ser equivalentes no significaba o no era razón para desechar la estructura que se podía explicar desde el punto de vista microestructural, sino que también había que considerar que se trataba de otro mecanismo que los hablantes igualmente utilizaban y darle el lugar que correspondía en la macroestructura del texto. Y bueno, de ahí esa división entre modalidad y valoración, pero bueno, simplemente eso es lo que hasta el momento creo que se ha avanzado, o al menos se ha pretendido avanzar en el campo del estudio macrosintáctico del adjetivo. Y se ve claramente cómo se amplía el campo de análisis de una sola categoría con una visión un poco más completa, ¿sí? Y ahí, aprovechando esta noción de lo que se ha pasado a considerar a partir de los estudios de la macrosintaxis, ¿qué has observado que se está haciendo actualmente en un sentido de tendencias o de un flujo de estudios, de una línea de pensamiento? Entonces, ¿qué has visto de más común en los estudios actuales sobre el adjetivo desde una perspectiva macrosintáctica? Sí, en primer lugar quiero volver a la pregunta anterior porque uno hace cosas y no se acuerda de que hace cosas. He señalado que había tres distribuciones macrosintácticas y me he detenido en las dos construcciones porque era el aspecto que era más interesante, pero no el que yo creía que era más interesante, porque efectivamente en mi tesis doctoral, perdón, había otra distribución que creo que explica mucho mejor esa realidad macrosintáctica del adjetivo, y es el caso de los adjetivos que funcionan como enunciados autónomos. Es decir, en el caso de, pensemos en dos enunciados de estamos aquí, maravilloso, o estamos aquí, maravilloso, ¿no? Ese maravilloso aparece en un enunciado independiente y por tanto ya sí que no puede ser caracterizado de ninguna manera como desde el punto de vista microestructural. De tal manera que ahí sí constatamos que el adjetivo tiene capacidad para aparecer en enunciados independientes y que la valoración ya sube un nivel y se trata del campo de las relaciones entre enunciados. Es el proyecto que actualmente tiene la profesora Fuentes Rodríguez vigente y era esa tercera distribución macrosintáctica. La posibilidad de que los adjetivos valorativos aparezcan en enunciados autónomos por la voluntad del hablante para poder incidir sobre unidades mayores que hasta el momento pues era fundamentalmente el nombre, ¿no? Simplemente se apunte. Y ahora sí, ya pasando a la pregunta, perdón, ¿qué se está haciendo actualmente? Pues bueno, teniendo en cuenta un poco de captación y benevolencia, teniendo en cuenta que la tesis la leí, la defendí en julio de 2023, o sea, hace muy poco, es todavía muy bebé mi tesis. Teniendo en cuenta todo esto, pues lo que actualmente se está haciendo, pues por un lado, hemos investigado, sobre todo en el caso de la construcción, lo maravilloso es que estemos aquí, ese tipo de construcción. Hemos intentado, como es la menos atendida, la que menos se ha fijado en la bibliografía, porque es la que menos puede tener relación con un marcador del discurso, hemos intentado atender a cuáles son los contextos de aparición de esa construcción, teniendo en cuenta
que toda la casuística de relaciones que también establecía la gramática tradicional, concesivas, condicionales, consecutivas, ilativas, etcétera, verdaderamente tienen un sentido argumentativo en la mayoría de los casos, de tal manera que eso enriquece mucho más el conocimiento de cuál es la realidad comunicativa que los hablantes hacen de esas relaciones. De tal manera que en nuestro caso hemos estudiado o hemos querido estudiar esta distribución que la construcción tiene. Eso, por un lado. Por otro lado, también hemos querido y vamos a seguir, lo tenemos como un objetivo a medio plazo, con la profesora Padilla Herrada, queremos seguir ahondando en el hecho de que muchos adjetivos adquieren la función de confirmación, afirmación, etcétera, como le pasa a genial o como le pasa a fantástico, etcétera, etcétera. Queremos ver cómo hay otra serie de adjetivos en los que la valoración no solo sirve para emitir un juicio positivo, sino que sirve para otros contenidos del tipo sí, del tipo confirmación, afirmación. Y por último, también atendiendo a ese proyecto que la profesora Fuentes actualmente está dirigiendo acerca de la realidad de las relaciones de discurso, pues queremos también ver si esa oposición entre adjetivos valorativos y positivos es utilizada, es empleada por los hablantes a la hora de establecer ciertas relaciones en sus discursos. Estoy pensando, por ejemplo, en el discurso político, como las oposiciones entre adjetivos valorativos negativos y positivos puede ayudarnos a conocer de qué manera se comporta el político a la hora de expresar sus posiciones o hacer mítines, debates sobre el estado de la nación, etc. Ver si el encadenamiento es de adjetivos negativos, si primero se utilizan los negativos y luego se contraponen los positivos, si primero se contraponen los positivos y luego los negativos, y qué efectos o qué consecuencias tiene eso atendiendo a la intención que tenga el texto en sí del político. Esas son las tres más o menos líneas que tenemos y espero que vayan surgiendo más y bueno, pues si no, seguramente que con la guía de mis compañeros, por supuesto que seguiré intentando ahondar más en ese comportamiento macroestructural del adjetivo. Dale, muchas gracias y no pasa nada que hayas olvidado la tercera comprensión que se puede tener del adjetivo desde la perspectiva macrosintáctica, una vez que todo ya está bastante conectado dentro de la segunda, entonces todo se encaja bien, ¿no? Entonces no te preocupes. Y ahí, claro, pensando en este flujo de pensamientos, de trabajos, de estudios, y ya has adelantado bastante cosas sobre eso, nos gustaría saber de ti qué falta, qué queda por hacer, eso del discurso, también este contraste de un discurso bastante formal y el uso de los adjetivos para la expresión de valoración de subjetividad y otros estudios más, otras características de esa categoría, otros elementos que se pueden analizar. ¿Qué falta entonces? Sí, pues afortunadamente sí considero que hay muchísimo por hacer. En el caso, los trabajos que ya he mencionado antes ya quieren intentar cubrir eso, caracterizar cuáles son los huecos o los contextos de aparición, mejor dicho, de esa estructura, los más adjetivos, más oración, del tipo lo maravilloso es que estemos aquí. Esa estructura se tiene que atender mucho más porque no hay prácticamente estudios, a pesar de que se usa mucho. También se puede seguir ahondando en adjetivos que estén desempeñando categorías de marcadores del discurso. Yo hice mi estudio sobre real, que se usaba mucho y se usa, creo, entre la juventud española. Probablemente en el español de América haya otras realidades en las que el adjetivo está funcionando como marcadores del discurso de cualquier tipo, y eso también nos puede ayudar mucho a ver cuáles son las dinámicas o qué tipo de adjetivos son los que pasan a la categoría de marcadores del discurso y por qué. Y también creo que queda mucho por hacer, y aquí vuelvo un poco al punto de partida, ¿no? Al hecho de considerar los adjetivos valorativos desde el punto de vista no microestructural, pero sí atender, por ejemplo, a qué hace que un adjetivo valorativo sea positivo o sea negativo. Porque como nos enseña la profesora de Monte, los adjetivos positivos o valorativos dependen de que el hablante quiera, en primer lugar, hacerlos valorativos, y luego habrá dentro de una misma comunidad idiomática, como es el caso del español, habrá grupos de hablantes que consideren que un adjetivo es positivo y otros que consideren que ese mismo adjetivo es negativo. Pensemos en el caso de Rojo, en el caso de la esfera política española,
que significa persona de izquierda, pues puede ser positivo o negativo en función de la ideología de cada hablante. Y así muchísimas ocasiones. Pensemos en un adjetivo como básico, pensemos en un adjetivo, en fin. Y creo que es muy interesante que esa decisión de que el hablante considere que un adjetivo es valorativo o es valorativo positivo o es valorativo negativo, esté determinada o qué posibilidades existen por parte del contexto, es decir, por el complemento del nombre, por el tipo del sustantivo sobre el que inciden, por la relación de discurso que se establece, por el enunciado previo o el enunciado posterior, es decir, para mí sería muy interesante y muy conveniente que pudiéramos determinar cuáles son los mecanismos que determinan o que explican o al menos nos ilustran acerca de cómo cada hablante hace que un adjetivo sea positivo o negativo. Porque creo que obviamente tiene que haber una sistematicidad, una tendencia general de conseguir que un adjetivo score hacia lo positivo o hacia lo negativo. Ese para mí sería un buen reto para el futuro. Muchas gracias, profesor. Y por fin nos dirigimos a la última pregunta y nos gustaría saber qué se puede aprovechar, cuáles son las aplicaciones más importantes que podemos extraer de un estudio macrosintáctico del adjetivo, si pensamos así como las ventajas que ofrecen, las aplicaciones para la vida del profesor y para la vida del que desea estudiar esta categoría específica. Pues sí, en primer lugar creo que la identificación de esas construcciones macrosintácticas creo que es muy positiva porque para la enseñanza del español extranjero es muy conveniente porque el aprendiz de español cuando llegue a un contexto en el que se hable español de forma nativa se va a encontrar que esas estructuras, que esas construcciones se utilizan muchísimo, que no tienen una restricción diafásica, diastrática, para nada, ni diatópicas siquiera, son generales a todo el español, de tal manera que el interiorizar esas construcciones, que por otra parte son paralelas a las que existen en otras lenguas, por lo menos la de es maravilloso que estemos aquí, la de lo maravilloso que estemos aquí, no tanto, pero interiorizar y que se les enseñe el campo de la expresión valorativa a los extranjeros, a los aprendices de español como lengua extranjera, creo que puede ser muy beneficioso para que se inserten y se integren adecuadamente en el contexto sociocomunicativo al que se tengan que enfrentar. Y por otro lado, el estudio de la valoración nos permite, a mi juicio, conocer muchísimo del comportamiento comunicativo en este caso, de los hablantes de español y de las comunidades sociales donde el español se habla. Pues pensemos en el discurso político, por ejemplo, cómo esas oposiciones que se van formando a lo largo de los discursos de los políticos pueden o no orientar a los oyentes, a los ciudadanos, en definitiva, hacia el convencimiento de una tesis o de otra. Creo que eso es muy positivo. Y por otro lado, también en 2021 se publicó un estudio que realizamos acerca del comportamiento de los adjetivos valorativos en el clickbait periodístico. Y ahí constatábamos que, a diferencia de otros mecanismos de tipo, esto es lo que ha pasado, este tipo de demostrativos deísticos, el adjetivo valorativo era mucho más efectivo porque no suponía por parte del periodista o del locutor periodista un engaño hacia el interlocutor, sino que, como los adjetivos valorativos se saturan en función de las escalas subjetivas de cada hablante, si yo digo la impactante foto que ha subido no sé quién a las redes sociales, si yo clico en la noticia y a mí esa foto no me parece impactante, es porque mis escalas de la subjetividad no son, en este caso, altas o bajas en función de la foto, pero para otro hablante puede que sí, de tal manera que uno no puede sentirse engañado, como muchas veces en el caso de los deísticos, de esto es lo que le dijo y realmente no le dijo nada, o esto es lo que sucedió y realmente no sucede nada, o esto es lo que enseñó y realmente luego no enseña nada. Si yo digo la impactante foto o la brutal pelea y luego no hay ni siquiera pelea, o la pelea, perdón, es muy poca, pues eso ya depende de lo que a ti te parezca o no brutal o impactante. Ahí se salvaguarda mucho más la imagen y se conserva un poco la honestidad periodística, aunque igualmente sirve de gancho, ¿no? de
de clickbait. Pues eso creo que nos puede servir mucho, porque los adjetivos valorativos en definitiva sirven para expresar la subjetividad. Y cuando uno expresa la subjetividad, pues lo que hace es mostrar qué es lo que quiere, no quiere, busca, no busca, le parece bien, le parece mal, y pues eso es un potencial que a nivel discursivo creo que es bastante importante para tener en cuenta, ¿no? Muy interesante, estuve pensando así todas esas cuestiones que atraviesan mucho más que el simple estudio de una categoría lingüística y nos lleva a la realidad de la lengua que se puede ser transmitida a los alumnos, a los estudiantes de español como lengua extranjera, principalmente aquí en Brasil. Pues, profesor, muchas gracias otra vez por su participación en esta entrevista en el día de hoy y te dejamos este espacio para que divulgues tus trabajos más recientes, tus trabajos que pronto serán publicados u otros trabajos que se han desarrollado. En fin, que nos des recomendaciones a los estudiantes que se interesen por este área de estudio. Bueno, pues voy a empezar el autobombo dándole el merecido a la profesora Fuentes Rodríguez. A todos los estudiantes les animo a que lean los trabajos de la profesora Fuentes Rodríguez porque tiene una capacidad de análisis, una capacidad de profundidad y de abarque de la realidad comunicativa del español inmensa. También animo muchísimo a que tomen como modelo de estudio su modelo de lingüística pragmática y análisis del discurso, sea para la lengua que sea, porque para el portugués, por supuesto, que sirve igual, porque a mi juicio el modelo de la profesora Fuentes Rodríguez es que consigue abarcar la totalidad de la realidad comunicativa, porque entre otras ventajas consigue aunar el texto monológico y el dialógico. Tiene una propuesta de unidades que consigue abarcar toda esa realidad y, por tanto, yo animo a todos los estudiantes a que se acerquen a los trabajos y a las investigaciones de la profesora Fuentes Rodríguez porque van a encontrar no solamente análisis, sino metas y pautas para la manera de abordar su trabajo. Y creo que eso es muy positivo. Y bueno, pues en mi caso, pues en academia.edu, en ResearchGate, pues tengo todos mis trabajos, pero bueno, quien quiera hacer marcadores del discurso adjetivo, pues trabajo sobre redal, sobre por regla general, trabajo sobre sintaxis textual acerca de cómo los adjetivos se insertan en estructuras o en huecos funcionales que tienen un alcance sintáctico también. Y bueno, aplicaciones del modelo de la profesora Fuentes Rodríguez, igualmente tengo uno sobre la Semana Santa, de cómo los pasos de Semana Santa, que es una fiesta popular española, caracterizar ese acto discursivo de levantar el paso gracias al modelo de la profesora Fuentes Rodríguez. Y bueno, también en el caso del discurso deportivo, también tenemos estudios, el profesor Víctor Pérez Béjar, que estará o ha estado aquí, y yo, y también tengo uno solo sobre precisamente cómo los marcadores del discurso son importantes para tener en cuenta la realidad discursiva del discurso deportivo, porque sobre el discurso deportivo hay mucho hecho en el ámbito periodístico, pero no tanto del discurso de los propios profesionales del deporte. Y ahí también los estudiantes tienen un campo amplísimo, porque no hay que no conozca mucho hecho sobre discurso deportivo español. No sé si en el portugués tenga la suerte de que sí, pero esas realidades están desatendidas. Así que yo animo a que esos cauces pues los trabajen y obviamente yo estoy a disposición de que lo necesite. Dale, estudiantes de español, apunte. El área necesaria para estudiar. Ya tenemos una ayuda muy buena que podemos estudiar por acá. Muy bien, profesor. Otra vez te agradecemos la presencia, la participación al proyecto de Lingüística Funcional Integra temporada 2. Seguimos con las entrevistas a lo largo de las próximas semanas. Les agradecemos a todos. Es maravilloso que hayamos estado acá, ¿no? Y nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias y hasta la próxima. Vale, pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme, por darme la oportunidad y nada, a vuestra disposición y encantadísimo de haber estado aquí con vosotros este ratito.